Hola, hola, buen día, saludos a todos. Y el motivo de este video, este pequeño video, es para mostrarles una pequeña comparación entre Horno 500 y Axis 21. Para los que conocen, tienen o tuvieron el Horno 500, saben que es un horno que funciona y funciona bien, ¿vale? Estuvo durante muchos años en el mercado y tuvimos muchas experiencias agradables con él. Obviamente también tuvimos algunos comentarios, algunas quejas, contribuciones que pues siempre son bienvenidas, ¿no? Siempre son bienvenidas porque no solo se aprende de los buenos comentarios, también se aprende de los comentarios negativos, ¿no? Entonces, el día de hoy les vamos a comentar, les voy yo a platicar un poco sobre algunas diferencias entre ellos, como ya lo ven. Una de ellas pues es el tamaño, siendo Axis 21. Tiene una altura más prominente que el horno 500. Desde luego los colores, ¿verdad? La sensación, lo que transmiten. Y bueno, como les acabo de comentar, horno 500 es un horno que funciona y funciona bien. Entonces Axis 21 está diseñado y está fabricado en horno 500 como plataforma, como base. No significa que sea una generación o una continuación del horno 500, no, es un concepto totalmente diferente. Pero sí está basado en la premisa de que si horno 500 funciona y funciona bien, Axis 21 tiene que ser mejor, ¿vale? Entonces, ojo con esto, no estamos diciendo que horno 500 sea peor, no. Estamos diciendo que mejoramos Axis 21 respecto a la experiencia que ya se tuvo con horno 500. Esto es importante de comentar, ¿vale? Ahora es importante comentar que dentro de horno 500 tuvimos dos versiones. La versión uno, que es la que tenemos aquí, y la versión 2. El horno es básicamente el mismo, lo único que diferencia es el sistema térmico. Este horno, que es primera versión, trabajaba con 4 resistencias en serie, que ofrecía 400 watts. Y el otro horno, horno 500, el versión 2, trabaja con una sola resistencia igualmente en 400 watts. La mejoría se hizo debido a que este horno tenía una ventaja, el versión 1. La ventaja era que si se llegaba a descomponer una o dos resistencias, el horno seguía trabajando. Obviamente calentaba menos, ¿no? Iba perdiendo su potencia, pero seguía calentando. La desventaja que podríamos decir de ese sistema es que al tener 4 resistencias, el volumen de la pieza calefactora era más grande para poder contener las 4 resistencias. Eso afectaba en que el tiempo de calentamiento, aun cuando las resistencias fuesen 4, o sea, es decir, estuviesen trabajando las 4, la pieza calefactora tardaba más tiempo por tener mayor volumen, ¿ok? Entonces, eso hacía obviamente que también las resistencias trabajaran eh, con una mayor demanda. ¿Me explicó? Entonces eso hacía que pudiesen durar menos. No en todos los casos, todo dependía de con qué frecuencia usaras tu horno, ¿vale? La demanda. Entonces, por eso es que se cambió al otro sistema que fue la versión 2, que es el sistema es muy similar, se podría decir que casi igual al de Axis 21, pero tiene algunas variantes. Axis 21 tiene algunas variantes de seguridad, de nuevos cálculos, ¿no? Pero bueno, volviendo al horno 500, esa es la diferencia entre versión 1 y versión 2. Pero como les comenté, no todos los versión 1 fallaban. Por ejemplo, no ha fallado, ya tiene muchos años y sigue funcionando perfectamente, ¿ok?
Entonces, cuando nos llegaban algunos clientes con alguna falla de que falló una o dos resistencias, se les ofrecía el cambio al nuevo sistema y la mayoría lo aceptaban, ¿no? La mayoría lo aceptaban y quedaron satisfechos con el cambio. Pero a los clientes cuyo su horno les ha funcionado, como este caso, no se les ofrece, ¿vale? Entonces, como les comentaba al inicio, de acuerdo a los comentarios, las experiencias, es que nosotros vamos mejorando, ofreciendo mejores productos. No significa que los anteriores no sirvan. Aquí está el caso de un horno 500 versión 1 que funciona perfectamente. Este nos lo mandaron a reparar por un tema de termopar, pero el tema calefactor, el sistema calefactor está en perfectas condiciones. Entonces, vuelvo a repetir, no se trata de que no funcionan las cosas, se trata de que vamos optimizando el proceso, ¿vale? Y así llegamos a Axis 21. Ahora, Axis 21 nace con la premisa de mejorar lo que ya funciona y funciona bien, ¿vale? Entonces vamos ya a lo práctico para no hacer tan largo este video, bueno, estos pequeños videos. Entonces vamos a horno 500, recordando que esta es la versión 1. Encendemos. El funcionamiento de este control de temperatura es simple. Nosotros manipulamos la temperatura que vamos a requerir y el horno va a calentar hasta que nos dé la temperatura. Ok, si nosotros ponemos el set value o el set point, que es la temperatura que vamos a elegir por debajo de la temperatura que muestra el point value, es decir, el termómetro, pues obviamente nuestra resistencia se va a apagar. Eso es lo que indica este par de indicadores luminosos. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento. Nosotros, digamos, ponemos nuestra temperatura a 260, 270, 280 grados centígrados, dependiendo de la temperatura que ustedes usen. Y el horno va a empezar a modular el aumento de temperatura mediante PID, que eso está muy sonado. Ya haremos un video de qué es PID, pero imaginen más o menos, así a grandes rasgos, porque los robots no funcionan del todo así, pero imaginen que el PID es un modo de programación para que un robot logre caminar sin caerse, ¿no? Bueno, en robótica tiene que ver con el péndulo, pero bueno, vamos a imaginarlo así, a grandes rasgos, y les digo, no es nada, bueno, es muy ambiguo esto que les digo, pero es simplemente para entender un poco qué es el PID. Es como una forma de equilibrar el robot, para que cuando se mueva no se caiga ni para atrás ni para adelante. Entonces lo que va haciendo el PID es modular los movimientos para que el robot no se caiga, no se la dé, o si en algún momento pisa mal, puede equilibrarse. Esto es el sistema que se aplica en PID a los hornos. Bueno, a los sistemas térmicos en general. Va modulando la disposición de energía o la conmutación para que el horno pueda acercarse a su punto sin tener un overshoot, es decir, sin sobrepasar la temperatura. Entonces, obviamente, conforme nos vamos acercando a la, perdón, a la temperatura, obviamente la velocidad con la que está calentando va reduciendo para poder modular, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, aunque apagamos el horno 500, todavía subió la temperatura, ¿vale? Entonces, son pequeños detalles que vamos a ir considerando, ¿ok? Entonces, simple, sencillo, horno 500 funciona así, ustedes programan la temperatura. Este control, si ustedes se dieron cuenta, ya tiene algunos problemas con los botoncitos, con los botoncitos, pero, miren, pero recomendamos al cliente no cambiarlo
Y aquí les va otro tema. Anteriormente, nosotros manejábamos, de hecho fuimos los primeros que empezamos a manejar el control Rex 100, que son los controles que tienen estos hornos. Fuimos los primeros que los trajimos a México. Si ustedes lo recuerdan muy bien, había o hay una marca todavía en Estados Unidos que se llama CFS, si no mal recuerdo, que ellos también manejan ese control y también manejaban el control RKC, que son japoneses, ¿ok? Entonces nosotros fuimos los primeros en traer ese sistema a México y anteriormente aquí en México pues se manejaban, no se manejaba el PID, sino que se manejaba on-off, que sí hay un overshoot. On-off es que simplemente la temperatura sube, si lo pones a 270, en 270 se apagaba el horno y la temperatura seguía subiendo por inercia, ¿ok? Entonces eso te daba un overshoot de 20-30 grados. Así funcionaban los hornos de antes, como los de termostatos de algunas marcas o de controles ya analógicos y digitales de otras marcas, pero que también funcionaban en on-off. Entonces, nosotros fuimos los primeros en traer el sistema PID a México, mediante los controles de la marca RKC, que era japonesa. Sin embargo, como siempre sucede, pues las clonaciones y todo eso de países como China, pues empezaron a retacar los mercados de copias de controles RKC, ¿no? Que es el modelo Rex 100. Entonces, pues empezó a difuminar todo el asunto de la clonación de controles y actualmente se van a dar cuenta que la mayoría de fabricantes de sistemas térmicos usan de esos controles. ¿A qué voy? Este control que nosotros les estamos comentando es RKC de los japoneses originales. Entonces, si bien ya le fallan los botoncitos, porque pues ya está muy viejo, pero nuestra recomendación al cliente fue que no lo cambie debido a que es un control original. Entonces, no significa que los clones no sirvan, pues sí sirven, ¿no? Obviamente por eso se usan, ¿no? Pero sí pueden tener muchas variaciones en cuanto a la programación. Recuerden que, por ejemplo, si un cliente ve, bueno, un competidor ve este horno, ¿lo puede piratear? Sí, claro, ¿no? Es decir, puede mandar a hacer todo lo que él alcanza a ver. Pero todo el armado, la programación, los cálculos que se hicieron para llegar a esto, no lo puede copiar, ¿ok? Entonces puede hacer una copia ópticamente igual, visualmente igual, pero no puede copiar el sistema. Entonces es lo mismo que pasa con los controles. Cada fabricante tiene su propio algoritmo para fabricar sus componentes, sean controles de temperatura, de humedad, temporizadores, cualquier cosa, ¿no? Hay para múltiples procesos. Entonces, eso es lo que pasa si sustituyes este control que es japonés, que es original, que tiene una programación, un algoritmo específico, lo sustituyes por un clon, ¿no? Ya no tienen la misma programación, entonces puede alterar un poco la manera en cómo funciona, principalmente para el cliente, ¿no? Es decir, si él ya tiene recetas específicas de cómo trabaja su horno, si cambia el cerebro, que es el control, el cerebro del horno, entonces tendría que hacer modificaciones. Entonces ahí es donde pensamos, bueno, si no tienes mayor problema más que los botoncitos se atoran un poco, bueno, pues déjalo así, ¿no? No es necesario cambiarlo aún. Así que vamos a apagar este horno y nos pasamos con Axis 21. Listo. Entonces, bueno, vamos con Axis 21. Vamos a encenderlo. Ok, les vamos a hablar un poco sobre Axis 21. Les voy a contar lo siguiente. Ya les conté un poco sobre el control RKC, que era japonés. Actualmente nosotros estamos manejando el sistema de control, lo estamos manejando con un control Novus, que es una marca brasileña. Ok, es una marca que ya tiene bastante tiempo en el mercado,
es una marca fiable que nosotros decidimos usar por las prestaciones que tiene para el proceso que ocupamos, ¿ok? A veces y actualmente con todo lo de el avance de la tecnología, todo ese tipo de cosas, uno suele pensar que entre más pantallitas tenga, entre más cool se vea, ¿verdad? Puede ser mejor, pero no, no siempre es así. Incluso hay algunos competidores, no es por hablar mal de ellos ni nada, ¿verdad? Pero intentan ocultar la marca de los componentes que usan. Pero es como les comentaba, los componentes no hacen una diferenciación en el producto. Es decir, si alguien ve que usamos el control Novus, mañana también lo usa en sus sistemas térmicos, en sus hornos. Y no pasa nada, porque para eso existen, para que los ocupes y te funcionan. Pero el asunto es cómo los funcionas, cómo sacas el mayor provecho de los componentes que estás usando. Entonces, por eso nosotros somos transparentes en esa parte. Nosotros usamos un control Novus porque ha demostrado su fiabilidad. Nosotros lo hemos ocupado ya. Este horno no nació de ayer, ¿verdad? Ya llevamos bastante tiempo trabajando con él. De hecho, ya lo tenemos un poco desgastado porque este es nuestro horno de pruebas, que lo sometemos a todo, ¿eh? Aquí, recuerden que para probar un sistema no se trata de que funcione, sino se trata de saber en dónde falla, ¿no? Es decir, no es conocer qué puede hacer bien, sino conocer sus límites, hasta dónde ya no puede hacer su trabajo. Entonces, así le hemos hecho a este hornito, este Axis 21, que es nuestro, de nuestras pruebas, de nuestros proyectos, y lo hemos llevado al límite para saber exactamente cómo funciona, ¿no? Entonces, les comentaba eso, usamos un controlador Novus y todo lo que lleva dentro del sistema de control, pues usamos cosas que están de buena marca, tanto de buena marca como que están calculadas. No es nada al azar, todo está calculado para que el Axis 21 funcione bien y mejor de lo que lo hacía Horno 500, ¿ok? Ahora, vamos a ver un poco de las cosas muy superficiales que tiene Axis 21 diferente a Horno 500. Primeramente, ya se dieron cuenta que el horno ya lleva rato prendido, está en 33 y el horno no se ha activado, el horno no está calentando, lo indica el LED blanco. Todo eso pues lo van a encontrar en el manual de operación, ¿no? Pero el LED blanco nos indica si la resistencia está apagada, LED ámbar nos indica si la resistencia está encendida. Entonces nosotros podemos subir la temperatura, vamos a subirla hasta 194 grados centígrados. ¿Se dan cuenta? El horno sigue apagado, ¿ok? Esto es porque el horno está programado para que funcione con un botón que aquí dice F, pero es el botón de run, ¿ok? Ya sabemos qué significa run. Entonces, o run, ¿verdad? Leído textualmente run. Entonces, el horno sigue inactivo, ¿ok? El horno está esperando la señal para arrancar, ¿ok? Ya les iremos comentando eso. Entonces vamos a ponerlo en menos temperatura, porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a ponerlo en 40 grados centígrados, ¿ok? Vamos a suponer 40 grados centígrados, que es lo que necesitamos para plastificar nuestro polímero. Obviamente esto no es real, es una simulación para no hacer más largo el video de lo que ya pueda hacer. Y aquí tenemos el temporizador, ¿ok? T1 es nuestro temporizador, que es el temporizador que nosotros vamos a manejar para nuestros polímeros. Así que vamos a volver otra vez. Suponemos que nuestro polímero se trabaja a 40 grados centígrados durante 10 segundos, ¿ok? Esa dice la etiqueta. Entonces nosotros ya programamos 40 grados centígrados. Ahora vamos a modificar nuestro T1. Este que aparece aquí es el contador, ¿ok? Y este es el programador de temporización. Vamos a suponer entonces que son
40 grados durante 10 segundos, ¿ok? 10 segundos. Listo. Volvemos a regresar a nuestro panel principal y vamos a oprimir el botón F, que es el botón Run o Run, leído textualmente. Lo oprimimos durante 3 segundos. 1, 2, 3, soltamos. Listo. El horno ya está trabajando, ¿vale? El sistema térmico ya está funcionando. Y desde aquí, como estamos a una temperatura baja, si estamos a 17 grados, pues es una temperatura baja, me refiero a la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial, es decir, 40 menos 17 no es una diferencia abismal, entonces el PID empieza a trabajar desde aquí. Eso es muy bueno, ¿ok? Y eso no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la calidad del control de temperatura que hizo Novus. Entonces, mientras llega, vamos a hablar de eso. Eso es importante, lo que le decía de las pantallitas y todo eso. A veces se ve muy bonito y se ve muy genial, ¿no? Pero hay que saber que un control de temperatura conlleva muchos algoritmos, mucha programación que es muy importante para que el sistema térmico funcione de la mejor manera. Entonces nosotros como proveedores tenemos que evaluar si podemos hacer algo mejor que lo que ofrece el mercado o se necesita algo más, entonces fabricamos, ¿ok? Pero si no, ocupamos lo que hay y lo que es bueno. Y en este caso nosotros estamos muy contentos con la marca Novus. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ya estamos en 31 grados. Vamos a esperar. Cuarenta. Chequen el comportamiento. ¿Ok? ¿Qué acaba de pasar? Llegó el sistema térmico a la temperatura indicada 40 grados. Se activó el temporizador y durante 10 segundos mantuvo el calentamiento hasta llegar a 10 segundos, que es cuando se activó la alarma y apagó el sistema. ¿Ya se dieron cuenta? Ya apagó el sistema otra vez. Ahora, esto fue la visualización de la pantalla con temperatura. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero vamos a visualizarlo desde la temporización, ¿ok? Así que vamos a subirle solamente unos cuantos grados. Vamos a subirlo a 53 grados para darle tiempo por la inercia. No, vamos a subirle a 55 grados. Igual vamos a manejar los 10 segundos que habíamos indicado al principio, pero ahora vamos a ver desde la pantalla de temporización. Recuerden que, otra vez, pantalla de temperatura, pantalla de temporización, ¿ok? El siguiente, que este 1, es para programar nuestra temperatura, pero este solamente es para visualizar, así que estamos en 50 grados. Vamos a darle run otra vez. 1, 2, 3. Soltamos. ¿Ok? Entonces aquí ya nos aparecieron nuestros 10 segundos. Recuerden la dinámica. Entonces subimos a 55 grados para poder visualizar en la pantalla cómo funciona la temporización y cómo funciona la alarma.
¿Sí dieron cuenta? Entonces ya visualizamos estas dos funciones que tiene Axis 21, que es para eh, temperatura y para temporización en el mismo control. No son controles diferentes, sino que el mismo control controla, valga la redundancia, el proceso. ¿Ok? Entonces ese va a ser la forma de trabajo, la forma en la que ustedes van a programar su sistema. Entonces, básico, vamos a hacerlo básico. Digamos que ustedes van a usar X material de X marca que les comenta que se tiene que trabajar a 260 grados durante 14 minutos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, bueno, vamos a subir nuestro set point o nuestro point value a 260 grados centígrados. Ya nos pasamos. 260 y dijimos que 14 minutos, ¿ok? 14 minutos, nos vamos aquí. Casi, ya casi. Listo. 14 minutotes. Entonces ya tenemos nuestra temperatura programada a 260 y nuestra temporización a 14 minutos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Ustedes van a elegir si quieren ver la visualización de la temperatura o quieren ver la visualización de la temporización. De cualquier manera, el horno va a funcionar siempre igual. Lo único que tienen que hacer, otra vez, 1, 2, 3, listo. Listo. Entonces, Axis 21 va a empezar a calentar, mandar energía para convertirla en calor hasta llegar a los 260 grados centígrados. Y a partir de los 260 grados centígrados va a iniciar la temporización en cuenta regresiva, ¿ok? De 14 a 0. Y cuando se cumple el tiempo va a sonar la alarma durante 10 segundos, que significa que ya está el proceso terminado. Es todo, ya no tienen que tomar el tiempo con el celular, ya no tienen que tomar el tiempo con el reloj, ¿ok? Simplemente programan temperatura, tiempo e inicia el proceso. Cuando el proceso acabe va a sonar la alarma, eso sí, pues hay que estar pendientes de la alarma. Y la otra cosa que tiene y que les acaba de comentar hace un ratito es que cuando el temporizador llega a 0 minutos, es decir, ya se cumplió el tiempo, el sistema térmico se apaga, no sigue calentando, se apaga, ¿ok? Esto nos va a ayudar a que si el polímero se nos queda 1 o 2 minutos más, el sistema no sigue alimentando con más calor, sino que obviamente al estar apagado empieza a perder calor y eso nos va a ayudar a que si por cualquier cosa estamos haciendo algo más o no podemos atenderlo inmediatamente, podamos prevenir la degeneración del polímero por sobrecalentamiento, ¿ok? Ojo, no estoy diciendo que pues ya no va a pasar, ¿no? Obviamente tenemos que tener un compromiso para con el proceso que estamos haciendo, pero sí podemos tener un margen de error o de falla un poco menor, ¿vale? Entonces, esto que les acabo de explicar hasta ahora en estos vídeos tiene que ver solamente con el modo, bueno, primero la comparación de Horno 500 con Axis 21 y con el modo de trabajo de Axis 21, pero todavía no vemos cómo trabajar con el polímero, ¿vale? Recuerden que también yo les dije sobre el PID. El PID no está programado, porque vuelvo a repetir, hay que saberlo, el PID está programado para trabajar con los polímeros, ¿ok? No sobre el horno como tal, sobre el sistema térmico, sino con los polímeros. Entonces todo eso lo vamos a ver en otros videos para que también vayan conociendo un poco más sobre todo eso, pero este es el funcionamiento básico y ya cuánto nos llevamos, ¿no? Ya cuánto nos llevamos de tiempo. Pero bueno, entonces, esto es todo por ahora, ya les mostramos un poco las diferencias, un poco sobre Axis 21 para que lo vayan conociendo en vídeo. Y bueno, eso es todo por ahora, amigos, vamos a apagarlo. 2, 3, listo, apagado. Y
Eso es todo por ahora, ¿vale? Y bueno amigos, nos vemos entonces en otro video. Saludos y tengan un buen y grandioso día.